¿Te gustaría ser mucho más creativo, mucho más original, crear un proyecto pero no sabes por dónde empezar? ¿No sabes cuál es el primer paso que tienes que dar? Pues hoy quiero compartirte algo que decía Pablo Picasso, que el arte es robar, la originalidad es el plagio no detectado. En el libro de hoy quiero compartirte de qué manera puedes ser más original, puedes ser más creativo y empezar a entender de que todo bajo el sol ya está creado, todo se ha inventado, todo lo creativo que ves en la nueva era, todo lo que has visto creado ha sido y ha surgido de ideas previas, es decir, la originalidad, el trabajo creativo es y siempre surge de ideas previas, de la memoria, es decir, de la estructuración de ideas que se ha inspirado el propio autor, la ha cogido y ha montado su propio puzzle con su propia esencia, es decir, la originalidad es el plagio no detectado. Bueno, antes de empezar quiero comentarte que en la descripción te he dejado un pedazo de regalo increíble y es que tenemos una clase de 2 horas en la que te enseñamos a multiplicar por 4 tu velocidad de lectura. Tiene precio, un precio de 97 euros y ahora mismo durante 24 horas le hemos puesto un precio muy chiquitito, solamente 11 euros, para que puedas aprender a multiplicar tu velocidad de lectura, leer mucho más deprisa y además comprender mucho mejor. Así que bueno, la tienes aquí abajo disponible, es una formación muy potente, tienes un tutor para preguntarle cualquier duda que tengas y es un precio, vamos, ridículo, 11 euros, porque quiero realmente que lo hagas y lo tienes aquí abajo en la descripción. Así que, lo dicho, desde que estás viendo este vídeo tienes 24 horas para aprovechar esta oportunidad y si tienes que hacerlo es ahora porque ya estás leyendo, estás aprendiendo, hacerlo mucho más rápido, hacerlo mucho mejor y comprender mucho mejor la información es algo que desde ya te va a cambiar aquí dentro algo y va a hacer que evoluciones mucho más en tu día a día. El autor nos habla de una herramienta que es trepar el árbol familiar y es ver qué personas te inspiran a ti, ver qué personas te gustaría modelar y en base a eso ver a esas personas cuáles han sido sus inspiraciones y así sucesivamente para cuando tengas todas esas ramas, todo ese marco global, puedas crear tu propio estilo, tu propia inspiración. Una frase que comparte el autor es que copiar de uno puede ser plagio, pero copiar de muchos es una investigación. Es decir, no solamente te bases en copiar a una persona, no solamente te fijes en una persona, sino ten un marco global de varias personas para poder inspirarte. Y una de las maneras que comentó el autor para poder hacer eso es que pues la escuela tradicional está genial, se necesita, pero la formación, la propia escuela, uno tiene que ser una persona autodidacta y en Google ahora mismo tenemos toda la información. Hace 50 años no se podía pues googlear o buscar en internet aquello que hoy lo podemos pues hacer en 0, es decir, nuestros sueños, nuestros objetivos, nuestros miedos está en Google, puedes buscarlo y puedes inspirarte y crear tu propia rama, trepar el árbol familiar. Uno de los consejos que habla el autor para que puedas empezar a inspirarte y a ver y modelar es llevar contigo en todo momento un boli y un papel, un boli y un cuaderno para que anotes nuevos pensamientos, anotes tu creatividad, anotes cosas que te inspiren y que eso sirva para crear tu propio estilo. Una de las maneras que habla el autor para ser esa persona que te gustaría ser más creativo, ser original, es fingir hasta serlo. Y es el proceso de modelamiento que nos comenta el autor. Coger y ver qué personas nos inspiran y ver cómo están actuando y fingir como ellos, cómo están haciendo las cosas, cómo lo hacen, cómo comunican, qué gestos hacen, qué hábitos tienen y modelarlo, fingir hasta lograrlo, Y no se basa en copiar lo que hace otra persona, no se basa en coger ese trabajo y copiarlo, sino en copiar el estilo que hay detrás. Es decir, coger el contexto, el estilo que hay detrás de ese trabajo y crearlo e impregnarlo en tu propia esencia. Uno de los consejos que da el autor es tener 2 tipos de espacio para ser más creativo. Un espacio análogo y un espacio digital. Un espacio más digital donde tengas la información a golpe de tecla en Google y un espacio más análogo con tu blog, con tus lápices, sin la parte digital para que uno te sirva más de enfoque, más de buscar información y otro te sirva más el análogo de inspiración, de poder inspirarte. Y algo que comenta el autor súper fundamental es que escribas el libro que te gustaría leer. Y esto es una metáfora que pone y nos comenta de que todo lo que hagas, hazlo con el sentimiento, hazlo con la visión de lo que te gustaría a ti haber leído, haber escuchado, haber visto antes. Todo trabajo, todo proyecto que hagas, todo libro que escribas, todo lo que hagas, hazlo con el sentimiento, hazlo con la pasión de
me hubiese gustado y lo leería, me vería este vídeo, sé que me va a ayudar. Y es como si se lo estuviese diciendo a tu yo del pasado, o si lo estuviese grabando para ti, para tú tenerlo y para poder inspirarte. Pues hazlo de esa manera, y cuando tengas ese proyecto lo compartas al mundo. Hace 60 años una persona pues no podía compartir su obra, lo tenía que hacer pues en el pueblo, a sus contactos, a su alrededor. Ahora mismo tenemos una herramienta muy potente que es internet, donde es un arma de doble filo. Por una parte, nos sirve pues para transmitir conocimiento, para crear proyectos, para divulgar trabajo, y por otra parte, pues lo que nos comenta el autor, que más no es mejor. Estamos en una era de la hiperinformación, donde se publican millones de artículos pues por minuto, un montón de conocimiento, y a veces más no es mejor. Está muy bien, como te comentaba, tener nuestra propia escuela, pero llega un momento en el que tenemos que filtrar esa información, tenemos que empezar a coger calidad, tenemos no que hiperinformarnos, sino hacer una dieta hipoinformativa y saber qué nos está sirviendo para esas metas que queremos llegar y qué es lo que no nos está sirviendo. Haciendo alusión a esto, el autor nos comenta de que tenemos que tener un tiempo en nuestro día para no hacer nada, porque el tiempo para no hacer nada es cuando más creativos somos. O sea, a lo mejor te habrás ido a entrenar o habrás ido por la naturaleza a caminar, y es cuando más se te habrán ocurrido esas ideas, esa creatividad, porque ahí estás utilizando el modo de enfoque difuso, es decir, el modo de ampliación en vez del modo enfocado. La creatividad no surge buscando información, la creatividad no surge trabajando, la creatividad surge no haciendo nada, buscando y practicando tu pasión, haciendo lo que te gusta en tu hobby, tu tiempo libre. Por eso el autor nos habla de que tener hobby es súper importante para el trabajo creativo. Y a estos hobbies, y por ejemplo en nuestros hobbies queremos crear un proyecto y tener diferentes proyectos, el autor nos habla algo que a mí me sorprendió, que es tener diferentes proyectos, y cuando nos aburrimos de un proyecto saltar a otro, no dejando este proyecto, sino que cuando en un día nos aburrimos de un proyecto saltar a otro, y en base a eso cuando saltamos a otro estamos aumentando la creatividad del primer proyecto que hemos dejado a la mitad, y vamos saltando de proyecto a un proyecto y vamos estimulando la creatividad de cada proyecto, saltando, estamos pasando de un modo súper enfocado en un proyecto a un modo difuso de este proyecto, pero un modo enfocado del otro proyecto que hemos sacado, es decir, tener diferentes proyectos para ir saltando y no quemarnos en cada proyecto. Uno de los consejos también que da el autor es que viajes, que conozcas mundo. Cuando viajas estás expandiendo tu creatividad, estás viendo un nuevo mundo y estás creando un paradigma, una visión del mundo totalmente diferente. Cuando te vas a una religión que no conoces, cuando te vas a una cultura pues que no está de acuerdo o no es, cuando te vas a una cultura, por ejemplo, totalmente distinta a la tuya, estás expandiendo tus horizontes, estás expandiendo tu visión, y por ende te hace ser mucho más creativo. Y hablando de estilo de vida, hablando de viaje, el autor nos comenta que es súper importante tener unos hábitos y tener una rutina. Es decir, la genialidad surge de la rutina, del trabajo diario, de la constancia, de tener una rutina, y no de dejarlo, de irte, sino de tener una rutina, una planificación, y de tener organizado nuestro día a día para dedicarle a esos trabajos, a esos proyectos que tenemos, y así va a surgir la genialidad, tomando referencias, copiando, haciendo trabajos de investigación, viendo quiénes son los que más referentes para nosotros, viajando. Todo este conjunto que te he compartido te va a permitir ser más creativo. Y para cerrar, no tienes por qué no copiar o intentar crear algo, sino fíjate en las personas que te inspiran, mira quiénes han inspirado a ellos, mira quiénes han inspirado a esas personas, y en base a eso trepa el árbol familiar, crea una rama que a ti te haya inspirado. No copies lo que hacen, copia el estilo, copia el contexto. Y ten en cuenta de que cuando copias a una persona y coges su trabajo, es copiar, es plagiar. Pero cuando tomas el campo de referencia y copias a 100 personas, no estás plagiando, estás haciendo un trabajo de investigación. Así que roba como un artista, coge tu estilo, crea tu propio proyecto con genialidad, con inspiración, y ten en cuenta de que la rueda ya está inventada, todo está inventado bajo el sol.